La iglesia no se detiene. Bienvenidos a Oreb TV. ¿Qué onda, chavos? El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra misionera en preparación, Vianey Pérez, que es orgullosamente orebita. Bienvenida, Vianey, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bianca. Muy bien, gracias a Dios. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, de nada. El día de hoy vamos a hacerte un par de preguntas relacionadas de acuerdo al ministerio que tienes. Por lo tanto, pues vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo fue que tú descubriste cuál era el llamado de Dios? Platícanos un poco. Pues mira, eso fue muy personal. Fíjense que yo no tuve como una experiencia así de que viniera un profeta y me dijera, ay, te veo en las naciones, o un sueño, o una visión. Nada de eso pasó en mi vida. Lo que sucedió fue como muy sutil, o sea, Dios poco a poco, conforme me fui metiendo más con Él me fue revelando sus planes. Lo curioso es que yo me acuerdo que desde que llegué a la iglesia el Señor me ponía a orar por las etnias, por los indígenas. No me decía una etnia en específico, sino era de ora por los indígenas. Entonces yo veía a los indígenas y sentía algo en mi corazón. En ese momento yo no entendía qué era la carga que Dios estaba poniendo en mi vida. Pero así pasó hasta que llegué a la carrera. El Señor me da la carrera que yo tengo. Yo soy licenciada en lengua y literatura, con especialidad en lingüística. Entonces el Señor empieza a poner carga en mí, en las misiones, en el aspecto de la traducción. Pero yo no lo había entendido mucho. Yo seguí en lo que es mi preparación. Yo estaba en el instituto. Y nada más en el instituto Dios ahí sí fue a través del profeta Elías, que me dijo que mi ministerio estaba confirmado, pero no me dijo qué. Pero en ese entonces yo sabía ya que eran misiones porque el Señor había puesto carga en mí de las misiones, había despertado ese fuego en mi corazón, hasta que un día platicando con Cecia precisamente, ella me decía, no, pues yo te veo así con los pueblos indígenas traduciendo la palabra y llevando el evangelio en distintas lenguas. Entonces eso impactó mi corazón y yo empecé a orar a Dios hasta que el Señor confirmó en mi corazón que ese era el llamado. Estuvo muy, muy impresionante porque así como lo comentas, no fue de manera a lo mejor muy pública, como algunas veces pues lo hemos podido ver, sino que fue muy, muy personal. Entonces eso remarca de que Dios con cada uno tiene su trato especial y sus tiempos. Nosotros hemos visto cómo Dios te ha estado preparando durante todo este tiempo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y también cómo te tocó ya ir hacia la Sierra Tarahumara. Entonces, cuéntanos acerca de cuál ha sido tu experiencia, a lo mejor la que te marcó más mientras estuviste afuera. Híjole, la verdad es que aprendes un montón. Gracias a Dios estuve con misioneros de muchísimos años, o sea, ellos me contaban que llegaron a la Sierra Tarahumara y que no había más que 3 casitas y ellos iban con una camioneta, vivían ahí. Eso me impactaba mucho, pero en cuanto personal, a mí me impactó cuando el Señor trata conmigo, en el momento en el que manda pues llamar a mi papá a su presencia, cómo tuvo ese cuidado de mi vida, cómo me preparó, porque ahí el Señor cumplió. Antes de irme, Él me dijo a través de una de sus siervas que si yo me encargaba de lo suyo, Él se iba a encargar de lo mío. Entonces eso el Señor lo cumple y lo vi en el momento en el que entrego a mi padre. Fue un sábado, un miércoles van por mí, pero para eso el Señor ya me había suplido en el albergue donde yo estaba, o sea, en un punto en el que nadie podía entrar más que los misioneros, que tú dices, nadie, ¿de dónde Dios puede suplir lo necesario, el dinero necesario para poder yo viajar? Pero
el Señor lleva al misionero que es el líder de todos allá y me da el dinero, nosotros sin saber que al día siguiente yo iba a estar viajando a Morelia, me da el dinero necesario para poder regresar y al día siguiente van por mí y me dicen que mi papá había fallecido y yo ya tenía el boleto para regresarme, ya tenía las personas que iban a ir por mí, pero lo más impactante fue cuando regreso y escucho que mi mamá dice que cuando depositaban la pensión de mi papá no salía la cantidad exacta, salía el cuádruple, salía el dinero que ellos necesitaban y aún más, y ahí yo comprobé cómo Dios es fiel, cómo sí es verdad cuando tú dejas que Él haga todo lo necesario en tu vida y le entregas a tu familia, le entregas tus preocupaciones, le entregas tus deseos, tus anhelos y tus sueños. Dios es fiel y lo hace. Entonces a mí me ha impactado la manera en que Dios ha tenido cuidado de cada una de mis áreas. Sí ha sido difícil en otras, pero es increíble cómo conoces la fidelidad de Dios. Así es. Y como tú lo comentas, yo admiro mucho a las personas que se despojan de todo prácticamente cuando salen a servir a Dios, de su familia, de sus amigos, de su entorno, incluso de su trabajo, ¿no? Que se puede considerar también como un luto porque es algo tuyo, pero pues lo dejas, ¿no? Y te vas. Y darlo todo por Dios creo que es lo mejor, pero sí es muy, muy difícil. Entonces, pues es de admirarse y también como tú comentas que Dios mueve todo y te pone las personas necesarias en el tiempo necesario y pues a ti no te falta nada. Entonces, así como hay cosas muy, muy difíciles, también debe de haber cosas pues a lo mejor como muy padres que son como muy significativas para ti o que también te pueden impactar, pero a lo mejor de una manera más positiva. Entonces, platícanos acerca de eso, a lo mejor algún evento que te haya a ti marcado, pero que haya sido positivo. O sea, cuéntanos qué experiencia nos puedes dar. Algo que me impresionó fue cuando el Señor me permitió pastorear una iglesia 2 meses en la Sierra Tarahumara, aunque estuve con los niños en el albergue las 24 horas del día, o sea, yo vivía con ellos de lunes a viernes sin internet, sin luz, a veces ni nos podíamos bañar porque no había agua, así. Pero fue muy edificante. Sin embargo, cuando estuve al frente de esa iglesia, que fue cuando empezó la pandemia, entonces cierran los albergues, yo empiezo a trabajar en la iglesia donde está el líder de los misioneros y me dice, me vas a apoyar en una iglesia, que esa iglesia ha cambiado de pastor como 20 veces mínimo y se había quedado sin pastor, y me dicen, necesito que nos apoyes en lo que llegan las personas o los misioneros que van a ser los pastores encargados, pero ocupamos que estés al frente y que ministres a la gente. Entonces el Señor me pone al frente, empezamos con 4 mujeres, solamente quedaban 4 mujeres de una congregación de más de 50 personas, quedaban 4 mujeres, entonces yo le dije al Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero esas 4 mujeres fueron clave porque eran mujeres de oración. Entonces orábamos todos los días a las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado, y el domingo llegábamos a orar. Yo me acostumbré mucho a llegar a la iglesia y llegar directamente al altar. En los tiempos de oración que teníamos los viernes en la tarde, llegábamos al altar y durábamos ahí 40 minutos y después hacíamos el culto. Entonces me impactó el hecho de que una de ellas tenía un hijo, el cual estaba pues en malos pasos. De hecho se lo querían llevar ahí. Es muy usual que a los hombres los recluten los narcotraficantes para que puedan sembrar pues todo lo que ellos tienen ahí. Entonces el chavo se acerca a la iglesia, el Señor me permite hablarle de él recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pero él tenía un problema. Yo noté que siempre traía lentes oscuros. Cuando platico con él me dice que él se estaba quedando ciego y además no podía mover como su parte izquierda, ya no la podía mover mucho y no podía cargar cosas, y para esto era el único hombre ahí con nosotros. Entonces un día después de oración yo les dije,
pero me acuerdo que en la oración estuvo el Espíritu Santo muy fuerte y sobre todo con él, me lleva a orar por él. En ese momento yo no vi nada, o sea, sentía el Espíritu Santo, pero no vi nada. Y les digo, oiga, mañana vamos a hacer aseo general y todo. Y él dice, sí, y le pregunto, ¿vas a venir a ayudarnos? Y dice, sí, que no sé qué. En eso, pues llegaron el sábado en la mañana, estuvimos haciendo aseo general, las 3 mujeres, yo y él. Pero yo no me había percatado que él empezó a cargar cubetas, empezó a cargar bancas, empezó a sacar todas las piedras que estábamos nosotros moviendo. Yo no me había percatado, o sea, no había puesto atención hasta que vi que cargó un mesabanco muy, muy pesado y le dije, oye, pero tú no puedes cargar eso. Y lo deja y se empieza a reír y me dice, yo quiero contarle algo que pasó ayer. En el momento en el que usted puso sus manos sobre mí, yo sentí un fuego que recorrió mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies y en ese momento el Señor me sanó. Yo ya puedo ver, ya puedo mover mi cuerpo y ya puedo cargar cosas desde ayer. Entonces fue algo bien impresionante. Nosotros decimos, sí, Dios sana, pero a veces no lo creemos. Entonces cuando vemos el poder de Dios, los dones que el Espíritu da para bendecir a su iglesia, te impacta y te hace crecer en la fe y dices, Señor, gracias, porque entiendes que eres un vaso, un instrumento para su gloria. Sí, imagínate qué impactante, ¿no? O sea, aplicar a lo mejor todo lo que ya conoces de Biblia, porque así como lo dices, muchas personas en la iglesia a lo mejor conocen la Biblia y te la pueden decir de memoria, pero muchas veces les falta lo que es la fe o el creerlo, de que Dios puede y quiere hacerlo. Exacto. Entonces, eso es un factor muy, muy importante y qué bueno que puedes tú ser ese vaso que Dios utiliza para poder mostrarse en medio de las personas que no le conocen o que a lo mejor se resisten. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Así es. ¿Y qué ejemplo tú nos puedes dar o qué más bien consejo nos podrías dar a todos aquellos chavos que todavía no saben cuál es el ministerio o cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas? ¿Qué es lo que les podrías decir a ellos? Hay algo bien importante que he descubierto durante este tiempo. No te enfoques en buscar que un siervo te dé una palabra. Bíblicamente ellos vienen a confirmar lo que Dios ya está poniendo en tu vida, pero a veces quieren un ministerio cuando ni siquiera tienen una relación con Dios. Se les dice, tengan una relación con Dios, pero no entienden o no entendemos a veces lo profundo que es eso. Tener una relación con Dios es conocer al Padre Celestial que te creó. Tú conoces al Padre que te creó y vas a entender el propósito que tiene para ti. A veces queremos buscar el fruto sin encontrar primero la esencia. Y la esencia es Dios mismo. Si nosotros no vamos a poder entender lo que Él tiene para nosotros si primero no conocemos quién es Él. Es enamórate de Él, sirve en todo lo que puedas en la iglesia, hasta barrer la iglesia, ayudarle al pastor en cualquier cosa. No busques el reconocimiento, no busques un título, o sea, no busques soy misionero, soy pastor, soy evangelista. Eres un hijo de Dios primeramente. Y el hecho de tener ese título significa que vas a ser un testigo de Jesús. Pero si no conoces a Jesús, entonces, ¿qué vas a reflejar a los demás? Sí. Lo que yo les aconsejaría es, ten una relación con Dios y así tal vez te pase como yo, que no fue necesario un profeta, no fue necesario que viniera del exterior. El Señor empezó a cambiar mi corazón y en cuanto mis oídos estuvieron listos, escuché lo que el Señor tenía para mí. Nuestra siguiente pregunta es, para todas aquellas personas que ya conocen cuál es el llamado de Dios, pero que todavía no se preparan, como que a lo mejor puede que se resistan o puede que piensen, no, pues todavía no es mi tiempo, soy muy pequeño, etcétera. ¿Qué consejo le darías a todos estos chavos o personas que podrían tener ese pensamiento? Bueno, yo he visto como un fenómeno muy interesante en la iglesia. Es una bendición que el Señor traiga a siervos
y den palabra. He escuchado muchos de los chicos que les ha dicho que son pastores, que son misioneros, profetas, etcétera. Pero algunos de estos chicos han tomado la palabra y han dicho, es que yo sé que voy a hacer grandes cosas para Dios, pero ni siquiera están sirviendo a la iglesia. Una de las claves que yo aprendí a la mala, la verdad, fue que tienes que ser obediente, tienes que estar bajo la cobertura de los pastores, tienes que dejar primero en tu iglesia el servicio a Dios. O sea, no puedes salir, porque el ministerio es otra cosa, chavos. No puedes salir de tu iglesia sin haberla bendecido primero, sin haber primero estado cerca de los pastores. A veces creemos que me voy a preparar hasta que vaya al instituto bíblico. Eso es cuando ya el Señor te dice, ok, ya estás listo, vente, ahora vamos a empezar a pulirte, que ya es diferente. Pero todas las bases, todas las raíces las vas a tener en tu iglesia. Las vas a tener sirviendo, ya sea hasta en la cocina, barriendo, haciendo cualquier detalle, pero hazlo para Dios. A veces nosotros no valoramos el trabajo de nuestros pastores en nuestro carácter. Y déjenme decirles que gracias a eso yo pude resistir muchas cosas en el ministerio, muchas cosas fuera de la iglesia. Yo me acordaba todo lo que el pastor me decía, sobre todo él estuvo muy cerca de mí corrigiéndome en muchas cosas que le agradezco, que en aquel momento que estaba yo fuera decía, gracias Señor porque me corrigió en esto, y gracias a eso pude evitar ciertos problemas y pude ayudar más en la iglesia en donde él me puso allá en la Sierra Tarahumara. Entonces la clave aquí, chavos, es sirve en tu iglesia. O sea, no quieras tener un lugar porque, ay, es que el profeta tal me dijo que yo iba a ser misionero, sin ni siquiera haber pasado por un ministerio en tu iglesia, sin ni siquiera haber bendecido primero la obra en la que el Señor te puso, porque la iglesia donde te puso es la indicada, es la perfecta. Claro, tiene sus defectos porque somos seres humanos y no somos perfectos, pero la palabra dice que nosotros somos como piedras de río que nos vamos afilando unos a otros, y eso, chavos, es una bendición. Y más porque nuestros pastores son sabios y ellos han estado en ministerio mucho tiempo. Entonces, obedéceles, obedece a tus padres, cumple con tus responsabilidades, porque también lo dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No quieras obtener el fruto antes de que te perfeccionen en tu iglesia. Obedece y sirve en tu iglesia. Ya tienes el llamado, gracias a Dios, pero tienes que echar raíces en donde estás. Pues es muy, muy importante lo que comentas, lo que mencionas, y pues eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos, chavos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.